empezamos a estudiar cuál es la corrupción de la voluntad original del hombre, ¿verdad? Que se corrompió en el huerto del Edén. El Señor le había dado una voluntad perfecta, una voluntad que se adecuaba o caminaba de la mano con la de él, pero el hombre a causa del pecado cayó de esa voluntad y empezó a hacer su propia voluntad, y eso significó que Dios se alejara de él, se apartara de él, porque el hombre no podía vivir en la santidad de Dios, o no podía vivir cerca de la santidad de Dios, ¿ok? Eso lo hemos estudiado, y ahí, el punto ahí principal, como un bosquejo que hice para ir recapitulando todo esto, porque la reunión que hacemos cada vez al mes es un poco complicado, porque a veces la gente se olvida, después de un mes de estar aprendiendo todo eso, es un poco complicado estarse recordando. Entonces, bueno, el punto central en este tema o en este asunto que estamos estudiando es dónde se corrompió la voluntad del hombre. Dios creó al hombre con una voluntad perfecta, con una voluntad pegada a la de él, y se perdió, y el hombre, la voluntad del hombre quedó girada o quedó por completo atrofiada. Entonces, ¿dónde tuvo lugar eso? Tuvo lugar en el huerto del Edén. Ahí fue donde la voluntad del hombre fue corrompida, fue trastornada, fue cambiada. Ahí es donde el hombre dejó de hacer lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Y para eso vemos que Dios, cuando lo puso en el huerto del Edén, puso todo lo necesario para que el hombre fuera satisfecho, fuera pleno. Puso todo lo necesario para que el hombre fuera feliz adentro del huerto. Tan feliz podía ser el hombre que el Señor le dio provisión para su alma, para su cuerpo y para su espíritu. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Le dio provisión para su alma, para sus emociones, sus sentimientos, sus decisiones. El Señor le dio la provisión, le dio árboles que eran buenos a la vista o hermosos a la vista. También le proveyó para el cuerpo, una provisión de comida para el cuerpo, frutas, árboles frutales, árboles que según la tradición judía, sabían ustedes, y la tradición rabínica, los árboles en el huerto del Edén hasta se podían comer la corteza de los árboles. Imagínense eso. También le proveyó para el espíritu. A ver si se acuerdan. ¿Qué les proveyó al hombre y a la mujer para el espíritu? El árbol de la vida. Dios les dejó el árbol de la vida para eso, para que fueran satisfechos en su espíritu, para que tuvieran la vida de Cristo en ellos en el huerto del Edén. ¿Ok? Así es que Dios proveyó siempre lo necesario para que el hombre fuera pleno. Le proveyó de una mujer para que él pudiera ser feliz en eso, para que pudiera entender el principio del matrimonio, por así decirlo, o de ser pareja, o de una familia. Dios lo proveyó todo en ese momento. Entonces ahí es donde uno entra en conflicto en decir, pero ¿qué le faltaba al hombre? Como para no haberse satisfecho ni en su alma, ni en su cuerpo, ni en su espíritu, sino que tener que ir a buscar otra cosa más. Lo tenía todo. ¿Me entienden? Eso es lo complicado de eso. Entonces, Dios le da toda esta provisión, toda esta bendición. Dios le da al hombre y a la mujer todo lo que necesitan para ser plenos en el huerto. Y adicional a eso le da 4 mandamientos. Es lo que dijo Mike. 4 mandamientos. El primero, o los primeros 3 eran mandamientos positivos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué piensan ustedes que Dios le dio mandamientos al hombre? O sea, ¿por qué no simplemente lo dejó a que fuera feliz? A que fuera pleno en todo lo que quisiera hacer en el huerto, por donde quisiera, para arriba, para abajo, quitando, poniendo, haciendo, dejando de hacer. ¿Por qué no hizo al hombre como un animalito, que el animalito está en un lugar donde se siente pleno y no necesita hacer nada? ¿No? O sea, ustedes no le pueden poner un mandamiento a un perro, por ejemplo. No le pueden poner un mandamiento a un animal doméstico. No pueden poner un mandato. Pero ¿por qué Dios le puso un mandato al hombre? 3, 4 mandatos al hombre. ¿Por qué no lo dejó que fuera pleno en el huerto del Edén? Para que recordara, dice Alex. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Dios puso mandatos? ¿Para qué los puso? Esa es la respuesta correcta. Dios puso mandamientos para probar la voluntad del hombre, para probar si el hombre iba a escoger por él o no por él. Para eso Dios dejó mandamientos, leyes, estatutos, principios, para pesar y probar el corazón del hombre. Porque, bueno, Dios es el soberano sobre todas las cosas, dicta y rige la vida de cada una de sus criaturas, y esto lo hace por medio de mandamientos.
Entonces, para empezar, la respuesta en pocas palabras sería: ¿por qué Dios dejó mandamientos y mandatos? Porque a Él le dio la gana y Él es Dios. Y esa fue la forma en la que Él escogió dirigir la vida del hombre, a través de mandamientos, a través de mandatos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Obedecer los mandatos. Entonces, si lo ven, Dios pone mandatos para darle una responsabilidad al hombre. Y a ver, todos aquí tienen hijos, menos Mike y yo. ¿Cuál creen ustedes que es la señal de saber que un hijo está aprendiendo a ser responsable y está madurando? Por ejemplo, si Alfredito tiene 6 años, va a cumplir 6 años. ¿Creen ustedes que Alfredo puede delegarle a Alfredito que vaya a pagar un recibo? Que vaya y consiga dinero para pagar un recibo? ¿Por qué no puede? Porque no está en una edad para hacerlo. Porque no tiene el entendimiento ni el desarrollo para hacerlo. Pero José Miguel tiene un hijo de 24 años, 23 o 24. 23, ¿va? José Miguel tiene un hijo de 23 años. José Miguel sabe que su hijo puede ser responsable de algo que él le pueda decir que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es un joven, es un hombre que ya desarrolló. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que los mandatos sirven para otorgar o para poner una responsabilidad sobre alguien. ¿Ok? Para eso sirven los mandamientos. ¿Por qué Dios dio mandamientos y por qué Dios dio preceptos y mandatos? Para otorgarle una responsabilidad al hombre. Y esa responsabilidad era escoger por él, por Dios, o por lo que no era Dios. En pocas palabras, Dios estaba probando la obediencia a través de sus mandatos. Dios estaba probando si el hombre era capaz de recibir la bendición y el favor de vivir bajo la sombra del Señor, para que pudiera vivir debajo de su sombra, de sus alas, debajo de su santidad. ¿Ok? Ahora, el mismo cuadro lo encuentran en la Biblia. Dice que Adán, el primero, falló, pero luego vino Adán el segundo, el Señor Jesucristo, y él fue aprobado en todo. Es el mismo principio. El Señor Jesucristo fue sometido a mandamientos, a mandatos y a la voluntad del Padre. ¿Y qué creen? Él la aceptó, la abrazó y la amó. Y fue puesto a prueba por el Padre en mandamientos. ¿Y qué creen? Los cumplió todos a la perfección. ¿Ven la diferencia? Entonces, en un lado de la balanza, Adán obtuvo la responsabilidad de escoger por el Señor y no escogió por el Señor. Y en el otro lado de la balanza tienen a Cristo, que fue puesto a prueba para escoger por su Padre, y él escogió la voluntad de su Padre. Así es que eso significa ser perfeccionado en la obediencia. ¿Me están escuchando? Ahora, yo estoy muy en contra de pastores que enseñan que en la obediencia no sé qué, que la sujeción y no sé qué, y están queriendo someter a la gente a puro mensaje, ¿va? Queriéndoles enseñar que si no se someten, entonces el Señor no los va a bendecir. Y en cierta medida es cierto. Pero la verdad de las cosas es que nuestra obediencia se perfecciona en la medida en la que yo aprendo a ser responsable con lo que tengo que ser responsable en mis elecciones. Ahí se perfecciona la obediencia en mí. Y pregunta, ¿qué cosechó el hombre al no obedecer estos mandamientos? Al no cumplir su responsabilidad. ¿Qué cosechó el hombre? Muerte. Ahora voy a tratar de explicarles eso con el tiempo en los próximos estudios que vamos a tener. Miren los primeros 3 mandamientos, a ver si se acuerdan. El hombre abrió la puerta del orgullo, abrió la puerta del pecado a causa de no cumplir estos 3 mandamientos. Pero estos 3 mandamientos primeros abrieron la puerta para que se consumara el último mandamiento negativo, que fue el que ellos hicieron en sí. ¿Me explico? El primer mandamiento era que ellos debían labrar el huerto. Ellos debían guardar el huerto, el segundo mandamiento, y el tercero era que ellos debían comer de todos los árboles del huerto, incluido el árbol de la vida. Ahora, el hecho de que ellos no hicieran estas 3 cosas en sí mismo no fue un pecado como tal. ¿Me entienden? O sea, el pecado no había entrado en el hombre en ese momento.
aunque el hombre no había hecho el mandamiento de labrar el huerto o de comer de todos los árboles. No había entrado el pecado ahí todavía. Pero ¿qué fue lo que pasó con que no hizo esos 3 mandamientos? Es correcto. El hecho de que él no hiciera estos 3 mandamientos, lo que hizo fue abrir una puerta para que el 4.º mandamiento, que era un mandamiento negativo, que ¿cuál era? A ver si se acuerda. No debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, estos 3 mandamientos prepararon el corazón del hombre para que el hombre cayera en pecado desobedeciendo al Señor. ¿Sí me entienden eso? Y ahí fue donde él ya abrió sus ojos y se dio cuenta que su voluntad fue corrompida. Que su voluntad fue por completo trastornada. No fue mientras no hizo el trabajo de guardar o labrar. Ahora, traigámoslo al plano práctico para nosotros. Nuestro huerto es nuestro corazón. ¿Sí? Nuestro huerto es nuestra familia, nuestro huerto es nuestro matrimonio. Nuestro huerto son nuestros hijos. Dejen de labrar, dejen de guardar el huerto y dejen de alimentarse de la bendición y del favor de Dios en todas las cosas, o de la gratitud en todas las cosas. Y cuando vengan a sentir, van a estar listos para cualquier paso, quebrantar la ley del Señor. ¿Sí? Pónganlo en el matrimonio, por ejemplo. Dejen de labrar el huerto, de trabajarlo, de ocuparse en su esposa, de ocuparse en ella, de dedicarse a ella. Dejen de guardar el huerto, es decir, de cercar, de proteger, de hacerla sentir segura a ella. Y dejen de alimentarse del favor del Señor y de la gracia del Señor y de la gratitud que el Señor ha puesto en su corazón. Y ustedes van a estar a un paso de quebrantar cualquier ley del Señor para con su matrimonio. ¿Por qué? Porque es obvio que si no se han alimentado de todos los árboles, si no se han alimentado de todo lo que el Señor les ha provisto, no van a estar satisfechos. ¿Me entienden? Y al no estar satisfechos, lo primero que van a hacer es buscar a otra allá afuera. Eso es difícil lo que les estoy diciendo. ¿Ustedes saben cuál es la raíz principal del adulterio? ¿De dónde provienen los adulterios? Del corazón, ¿sí? Pero ¿cuál es la raíz del adulterio? Los malos pensamientos. Ingratitud, malos pensamientos. ¿Saben qué es? Al fin y al cabo. ¿Perdón? El no conformismo. O sea, merezco algo mejor. ¿Y eso cómo se llama? Es orgullo. Véanlo así como se los estoy poniendo. ¿De dónde surge el adulterio? Del orgullo. ¿De dónde surge? De yo merezco algo más. Yo merezco algo mejor que la esposa que tengo. Yo merezco algo mejor de la familia que tengo. Yo merezco algo mejor del trabajo que tengo. Yo merezco algo mejor. Y no me confundan porque hay gente que me ha dicho, pues sí, pero significa que ya no puedo aspirar. No, claro que sí puede aspirar. Todo bajo la voluntad del Señor puede aspirar a lo que usted quiera. Pero en el momento en que yo empiezo a pensar que yo soy, que yo tengo, que yo me merezco, en ese momento estoy en un problema. En ese momento se me subió a la cabeza y yo me senté en el trono del corazón y le dije a Dios, a mí no me importa todo lo que tú me tengas que dar. A mí me importa lo que yo quiero. ¿Me entienden? Ven, este es el mismo principio. Adán no se sació con lo que Dios le dio en el huerto, sino que quiso más. Ahora, la pregunta es aquí. ¿Dónde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? En medio del huerto. ¿A dónde estaba el árbol de la vida? A un lado, dice. ¿A un lado de dónde? Hermanos, ¿dónde estaba el árbol de la vida? Ajá, el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en medio. ¿Y el árbol de la vida dónde estaba? En la otra esquina. Al otro lado, hermano. Ajá. Al oriente. El árbol de la vida estaba en medio también. Eso quiere decir que los dos estaban a la par. Lo dijeron correctamente. Se lo voy a demostrar. Vámonos por favor a Génesis 2:9.
Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Vean eso. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaban juntos. Estaban a la par en medio del huerto. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? O sea que se los dejó enfrente. Ah. Y le dio una orden. De este sí, pero de este no. Ahora No tengan entiende la por qué es tan complicado y tan... ¿cuál sería la palabra? No es complicado. Porque es tan difícil de aceptar y entender que teniendo los dos árboles a la par, pudiendo haber comido el árbol de la vida, que para ellos iba a ser vida y satisfacción, giraron su cabeza al que estaba a la par. Hermanos, el principio tan práctico aquí es lo siguiente. A la par y enfrente tenemos toda la bondad del Señor para nosotros tantas veces, toda la vida. Y siempre andamos detrás de algo más. Ahí está mi hijo, ahí está mi esposa, ahí está mi iglesia, ahí está el Señor, ahí está esto, pero yo siempre voy detrás de algo más. Eso se llama ingratitud. Eso se llama no permitir que el Señor sacie mi vacío, sacie mi necesidad. Sí. Pero también está así como queriéndolo de otro punto, como que el Señor no es que Él te haga que vos te equivoques, sino que Él permite que vos te equivoques a veces para que Él se verifique en vos y pueda enseñarte algo, pues. Sí. O sea, no en el tema del adulterio, sino que puede ser en otro proceso que probablemente estés pasando. Que vos te equivoques, pero el Señor permitió eso para que te des cuenta de que estabas fallando probablemente en algo y te des cuenta de que el Señor siempre... Muy bien. Sí, el Señor, por supuesto que sí. Sí. Pero quiero ver si logro captar bien lo que dice Alfredo. Porque tengo una confusión en este momento. Dice él que el Señor permitió que nos equivoquemos. Pero ¿no será mejor de que nosotros elegimos equivocarnos y el Señor en su misericordia sacó algo bueno de eso? No se puede ver más así. Sí, para que lo entiendan mejor y sea más claro, Dios tiene dos formas de obrar, dos formas de caminar, y eso es lo que pasa. Alfredo vio una parte y vos viste la otra parte, así funciona. Dios tiene dos formas de obrar. Una es su voluntad perfecta y la otra es su voluntad permisiva. Ok, no es que Dios sea dicotómano y que tenga dos voluntades y que sea doble personalidad, no. Es que Dios ha destinado algo para nosotros. ¿Sí? Dios ha destinado, lo voy a decir con mucho cuidado y respeto, ¿eh? Dios ha destinado que la esposa de Mike y Mike sean viejitos juntos y mueran juntos o hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Ese es el propósito del Señor para Alfredo y su esposa, para Alex y para todos, cada uno de nosotros. Esa es la voluntad perfecta del Señor. Aquí no hay vuelta de hoja en la que ustedes me van a venir a decir a mí, pero es que yo creo que ya esto ya no es del Señor porque yo la estoy viendo muy gordita. Esto yo siento que ya el Señor me está hablando que yo merezco algo más. No. ¿Ok? Ahora, si, por ejemplo, lo que dice Alfredo es que viene él y un día, o cualquier persona, ¿va? Toma la decisión porque ya no se siente bien, porque no quiere trabajar en eso, porque conoció a alguien más y porque dice en ese momento, la verdad es que yo me siento mejor con otra persona, y toma la decisión de irse de su casa, dejar a su hijo, dejar a su esposa, lo que sea, ¿va? No vos, otra persona. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué Dios no lo impidió? Esa sería la pregunta válida, o sea, ¿por qué Dios no mandó un ángel, no mandó a alguien que lo dijera? ¿Por qué Dios no lo impidió? Porque Dios lo permitió. Porque Dios me permitió equivocarme en eso a mí. Porque nadie me lo advirtió. ¿Me entendés? Entonces la pregunta ahí es, ¿por qué permitió eso? ¿Y qué pasa con una persona que se divorcia? ¿Será que Dios lo abandona? ¿Será que Dios lo desampara? ¿Será que Dios le quita su salvación? No, quizás no es así tan cruel. El Señor es misericordioso. Sino que No, eso es así quizás mi chiquitito. pregunta era enfocado de que, bueno, te equivocaste, pero como yo soy misericordioso, entonces aquí está la solución. Es quizás... Sí, ajá, pero eso es lo que, por eso te decía, quiero aclarar lo que dice Ajá, Alfredo. ajá. O sea, yo no digo que... Porque la voluntad perfecta del Señor es que Él cojamos por Él todo el tiempo. Ajá.
¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo escojo por lo que no es Él? El Señor no me deja de amar. Ajá, no, sí, yo entiendo. ¿Sí? El Señor no deja de ser bueno conmigo. Y aquí viene la parte que decía Alfredo. El Señor no deja de transformar mis propios errores para mi propio bien. ¿Sí? Pero lo que pasa con eso, y voy a volver a mi punto de mi lección, lo que pasa con eso es que yo cosecho juicio sobre mí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ahorita se lo voy a explicar. Cuando la Biblia dice que el árbol era del conocimiento del bien y del mal, ¿qué entienden ustedes por eso? Tenía la capacidad de ver que era bueno y que era malo. Muy bien. ¿De qué? Tenía la capacidad de elegir. Sí. Pero díganme otra cosa, necesito más que piensen. Lo voy a llevar a un solo punto y después vamos a poner ahí la plomada, Yo ¿va? siento que vaya, en el cuarto pasó lo que yo estaba diciendo, de que, o sea, el Señor en su poder te puede evitar a vos que cometas un error, Sí, pero viene la tentación. sí, Está la tentación y no hay ningún problema. El problema es si uno cae en la tentación. O sea, el Señor en su misericordia te puede hacer algo para que vos no caigas en la tentación. sí, Pero Él de repente puede decir, vamos a ver si el Alfredo ya cayó en el 20, ¿qué es lo que tiene que elegir o no? Y caigo. O sea, Él no provocó que pasara eso, nada más lo permitió. sí, es correcto. Entonces, a raíz de eso, yo ya me di cuenta, después de un cierto tiempo de pasar un proceso, mi error. Ujú. Entonces, eso es lo que glorifica al Señor después, cuando vos ya te diste cuenta del error que cometiste. Y vaya, por ejemplo, yo estoy ahorita viendo si me cambio de trabajo. Sí, No sé si me voy de trabajo porque quiero simplemente tener un mejor ingreso y probablemente no sea esa lo que el Señor quiere. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Si yo tomo una decisión errónea, me voy a dar cuenta cuando esté allá. sí. Entonces, cuando me dé cuenta, entonces, Señor, me equivoqué, tenía que quedarme donde estaba y esa era tu voluntad. Ok, entonces mira, para aclarar siempre, porque no quiero que ninguno se quede confundido en eso. A lo que Alfredo se refiere no es a una equivocación moral, Mike. ¿Ok? Porque son dos cosas diferentes. Alfredo se refiere más a una equivocación de una decisión en que si debías o no debías hacer esto. Por ejemplo, a comprarte algo, ¿me entendés? Dale, viejo, dale. A comprarte algo. Eso es una decisión no moral. Como cambiar de empleo. Como cambiar de empleo. O sea, diferente sería que yo te diga, es que yo no sé si el Señor me mandó a fumarme esto. ¿Va? O sea, el Señor nunca te va a mandar eso, ni siquiera va, o sea, va a buscar no permitir que caigas en eso, pues. ¿Me entendés? Pero queda, o sea, ¿me entendés el punto? Sí, sí. El punto es, no es algo moral. no es algo moral, o sea, no es una equivocación moral. Quizás eso era mi Ajá. duda. O sea, Sí. Lo moral. No estamos hablando de moral. Y ahí es donde me lleva el punto. ¿Eh? Vean esto. Es que esto es maravilloso. Yo por eso bendigo al Señor por la vida de la hermana Hicks. Oigan esto. El hombre tenía que comer del árbol de la vida y después, con el tiempo, el Señor le iba a permitir comer del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida es el Señor Jesucristo. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es el Padre. Eso lo vamos a explicar en la próxima reunión, tal vez en enero. Pero solo quiero que vean esto, por favor. El hombre quiso comer ¿de cuál árbol? Del bien y del mal. ¿Sí? Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, desechó al hijo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó cuando él comió de ese fruto? Sus ojos fueron abiertos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué entendió cuando él comió de ese fruto? Que se me equivoca. Supo lo que era el bien y lo que era el mal. ¿Sí? Pero en otro sentido, ¿qué comenzó a sentir? ¿O qué comenzó a experimentar? Culpa, bien, ¿qué más? Miedo. Miedo, pero están pensando en el momento. Que había defraudado. Que hay- Vergüenza. Vergüenza, pero ¿qué más? Hay algo que no me han dicho que lo que empezó a experimentar en ese momento. El pecado, bien, todo está bien. La desobediencia. Desobediencia. Hay una palabra que necesito que la busquen en su mente, en su corazón. ¿Qué es lo que el hombre empezó a experimentar una vez comió del fruto? Vergüenza, culpa, sí, pero a partir de ahí, hasta el resto de su vida, ¿qué fue lo que experimentó? Muerte, juicio, ¿ah? Su desnudez, sufrimiento.
Eso era algo que el hombre no conocía antes de esa decisión. ¿Me están entendiendo? Sí. El- Todo eso se resume en esa palabra, porque todo lo que sintió en ese momento era el sufrimiento por todo lo que, el temor y todo lo que tenía. antes de que el hombre pecara en el árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre podía encontrar satisfacción en todo. No conocía la palabra sufrimiento, dolor, tristeza, mal, adversidad, no conocía eso. Pero media vez comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre supo lo que era la satisfacción del huerto y lo que era la adversidad y el sufrimiento. ¿Lo ven? Por eso se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ah, y eso es lo que sabemos. Y entonces, mis queridos hermanos, a partir de ahí Ahora ya sabemos. es que nuestra voluntad quedó torcida y en lugar de solo conocer el placer y la satisfacción, por experiencia propia podemos conocer el placer y la satisfacción y el bien, o la adversidad y el mal y el sufrimiento. Gracias a nuestro querido padre Adán y Eva. ¿Me entienden? O sea, es complicado, yo sé, pero para que lo vean más claramente. Cuando llegamos así, ¿quién es Adán? ¿Quién es Adán? ¿Quién es Adán? La lista de espera para llegar a Adán va a estar larga, así que a ese apuntan. ¿Ok? Vean esto, para que lo entiendan mejor. ¿Dónde estaban estos dos árboles? En medio. Y ustedes que les encantan tanto los carros, ¿cómo funciona una rueda? Para que una rueda funcione, ¿de qué tiene en medio? Tiene un eje. Quiere decir que los árboles del conocimiento del bien y del mal y de la vida eran el eje del huerto. Era lo más importante del huerto, eran ellos dos. ¿Sí? Y de la misma forma el Señor quería que en el corazón del hombre hubiera un árbol de la vida en el centro y un árbol del conocimiento del bien en el centro. Que eso se formara en la medida en la que ellos lo conocieran. Pero resulta ser que como ellos siguieron un atajo y quisieron irse por otro lado donde no era, cosecharon que el árbol del conocimiento del bien y del mal ahora sea el eje de nuestra voluntad. En lugar de que el árbol de la vida, el Señor Jesucristo, sea el eje de nuestra voluntad, el centro de nuestra voluntad, el árbol del conocimiento del bien y del mal es el eje de nuestra voluntad. Ahora entienden por qué la gente dice, es que hasta que no te pase, no vas a saber. Es que hasta que no lo experimentes, no vas a saber. Hasta que no te den los dientes, no vas a Y desde chiquito le vienen diciendo a los niños, va, En mis zapatos. hasta que no te caigas de ahí, no vas a entender. Hasta que no, ¿verdad? Hasta que seas tata te vas a dar cuenta de lo que cuesta. Exacto. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal en nuestra voluntad. Porque empezamos a experimentar todo por satisfacción y dolor. ¿Y lo ven? Entonces el árbol queda ahí en el centro de nuestra voluntad. Y ahora todo es regido en nuestra voluntad por eso. Es regido en nuestra voluntad por la muerte que entró por el hombre. Ahora, por eso, mis queridos, tenemos un serio problema con la voluntad. Porque es el eje de todo nuestro ser, pues el eje de toda nuestra vida, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, es el centro. Ahora, la palabra del Señor dice claramente que ella es sabiduría para el que escucha. Y la palabra del Señor es el Señor Jesucristo mismo, el árbol de vida, que puede evitarnos de alguna u otra forma tener que ir muchas veces al lado del dolor, al lado del sufrimiento. Esa es la intención de la palabra de Dios, evitarnos llegar ahí. ¿Me entienden? Ahora, eso es tremendo, ¿va? Y quiero que vean esto. La palabra hebrea para bien o para la que describe, se la voy a dar las dos. El árbol de conocimiento del bien y del mal. La palabra bien o buena es tov en hebreo, T-O-V. Más el tov, sí. La palabra hebrea tov es bien, significa mejor, hermoso, generoso, bondad,
gracia, gozo, amable, feliz, favorecido, próspero, riqueza. Eso significa la palabra tov, o bueno o bien. Ahora la palabra mal. Bien y mal les estoy dando. Es raj. Se escribe R-A-H. La J no existe en el hebreo. Es la hey, H. R-A-H. Y el mal en el hebreo significa adversidad, pena, aflicción, pesar, herida, daño, esto es lo que significa, dolor, problema, desgracia, tristeza, ya no más. ¿Cuál es la palabra? Raj, equivocación, Vos sos mi raj, le dije. otras más, miren, travesura, miseria, algo desagradable, angustia y mal favor. ¿Ok? Ahora, Tiene más esa que... sí, seguro que sí. Ahora entienden lo que Dios les estaba diciendo en pocas palabras. Si ustedes comen de ese fruto, van a entender o van a vivir en experiencia propia la diferencia entre el placer, satisfacción, gozo, gracia, amabilidad, felicidad, contentamiento. La diferencia entre esto y la diferencia entre adversidad, pena, aflicción, dolor, pesadez, herida, problemas, desgracia, equivocaciones, miseria. Eso es lo que Dios les estaba diciendo. Eso es lo que representaba el árbol. Y eso es lo que ellos quisieron. Y en lo que vivieron al salir del jardín. Exactamente, fue lo que empezaron a entender la diferencia. Conocieron lo que era el bien, el gozo, la satisfacción y conocieron la miseria. Antes de comer, no tenían ellos como otra, o sea, que no tenían otra opción, solo veían la voluntad de Dios y la veían que era bueno. ¿Sí? No buscaban otra cosa que fuera fuera de la voluntad. Exactamente, así mismo es. Ahora voy a terminar hasta ahí porque ya van a ser las 9 y lo voy a dejar en pausa y vamos a continuar en el árbol de conocimiento del bien y del mal. Luego les voy a demostrar por qué es el árbol del Padre y me voy a quedar hasta ahí. Pero lo que quiero que vean es esto. El propósito del Señor para eso, para darles, como dijo Alex, me voy a retomar. El propósito del Señor al ponerlos en el huerto, en el lado de la satisfacción y del placer, fue que ellos tuvieran una conexión con Él todo el tiempo y vivieran en su voluntad todo el tiempo, ¿sí? El hombre entra en pecado y ahora conoce por experiencia el placer, el dolor y todo ese tipo de cosas, el dolor, el problema, la adversidad y todo eso. Ahora, cuando nosotros muramos y nos vayamos con Cristo, cuando Cristo venga por nosotros, en el cielo, ¿qué dice la Biblia que va a pasar? Dice que ahí no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más queja. En pocas palabras, el Señor va a cortar de raíz, por así decirlo, no el árbol de conocimiento del bien y el mal, sino nuestro problema. Y nuestro problema era que Cristo no estaba en medio de eso. Pero Cristo, la palabra, el árbol de vida, ha sido plantado una vez más en el huerto de nuestro corazón y ahora tenemos el conocimiento correcto. En el cielo tendremos el conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque vamos a conocer lo que era sufrir adversidad en la tierra, pero vamos a vivir eternamente en la satisfacción y en el placer de vivir con el Señor todo el tiempo. ¿Sí lo ven así? ¿Me entienden cuál es la diferencia? Entonces, al principio fue así. Al principio el Señor les dio satisfacción, plenitud, felicidad en todo. Y ellos quisieron otra cosa. Y ellos fueron al revés. Ellos se metieron a conocer el dolor, el placer, el dolor, el sufrimiento, la adversidad. Pero por medio de Cristo y el perdón de Cristo, redención de Cristo, y que Cristo sea plantado en nuestro corazón, como el árbol de vida,
Cristo está volviéndonos al jardín del Edén, al cielo, ¿verdad? Al monte de Sión celestial, donde el árbol de la vida va a ser plantado en el corazón y Él nos va a dar el conocimiento correcto del dolor, sufrimiento, pero en el lado de que Él nos llevó por ese proceso. ¿Sí está claro eso? Ahora quiero dejarlo en pausa en eso, porque vamos a continuar en la próxima reunión y les pido que no se la pierdan, porque les voy a hablar de cómo eso hoy nos afecta. Del lado del bien. Sí. O sea, nos va a llevar a conocer del lado del bien, porque oye que la palabra bien también decía gracia. Sí, correcto. Ahí es donde nos lleva el Señor. Y aquí el punto para que se vayan con una lección práctica es el siguiente. Ellos quisieron conocer el bien sin pasar por el Señor Jesucristo. Y eso lo llevó a conocer el mal realmente. Vuelvo y repito, no es un mal moral, es un mal de adversidad. ¿Sí? Ellos quisieron sobrepasarse y conocer el bien que no fuera por medio del Señor Jesucristo y cosecharon el mal, cosecharon juicio, adversidad. Eso nos deja saber qué es lo que nos va a pasar a nosotros si lejos del Señor Jesucristo estamos buscando satisfacción. ¿Sí me entienden? Eso nos deja saber qué nos va a pasar a nosotros o qué nos espera a nosotros si aparte del Señor Jesucristo estamos buscando cualquier cosa que nos dé satisfacción. ¿Qué vamos a cosechar? Nuestro árbol del conocimiento del bien y del mal se va a inclinar hacia el lado de la adversidad, siempre que no sea por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí me entiende? ¿Amén? Bueno, vamos a llegar hasta ahí.